Hola, paz de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el estudio de Levítico para concluir hoy el capítulo 7 y recordando algunos detalles importantes de este bloque de capítulos 6 y 7 es que este conjunto de capítulos es como un punto de unión o una bisagra de unión entre el primer bloque del libro, que es precisamente del capítulo 1 al 7, y lo que continúa con la oficiación de los sacerdotes y antes de entrar a los siguientes bloques de capítulos del libro. Algo importante de este bloque de capítulos 6 y 7 es que probablemente están escritos al pie del Sinaí cuando Éxodo 29 o 30 y Números 10 posteriormente, claro, pero está en este canal de capítulos o está en este bloque de capítulos que coincide con el inicio del pacto y de la primera vez que se habló de la ley, ¿no? Que Dios nos dio la ley a través de Moisés en Sinaí. Entonces, es importante esto porque usualmente los capítulos 6 y 7 se ven solo como repetición de los capítulos 1 al 5 y si se distingue un poco más, se habla claro de que la perspectiva de los capítulos cambia porque el 6 y 7 es desde la perspectiva sacerdotal y del 1 al 5 es del oferente, pero también es importante recalcar este punto porque los capítulos 6 y 7 parecen ser como el prototipo de lo que Dios escribió o la primera vez que Dios habló sobre los sacrificios, en este caso a nivel del Sinaí, en los capítulos 6 y 7, y que después se hablaría o se escribiría los capítulos 1 al 5, o por lo menos se hizo probablemente en la misma época, pero no es que el 6 y el 7 fueran escritos después del 1 al 5 como si fuera una sola repetición. Y eso es importante porque recordemos que la revelación de Dios es progresiva. Así que vemos, en otras palabras, un poco más de la revelación a través de los sacrificios y de la ley en Dios, analizando con detalle lo que nos enseñan los capítulos 6 y 7, si no los vemos como una sola repetición de los capítulos 1 al 5, ¿no? Y bueno, hablando precisamente de paz, Levítico 7, a partir del versículo 11, habla de otro tipo de sacrificio, que es el de la paz, ¿no? Y para recalcar lo que se ve, por ejemplo, en Levítico 3, desde esta perspectiva, caben mencionarse algunas cosas que nos van a vincular mucho a la cena del Señor hoy. Entonces, dando lectura a los versículos que competen, Levítico 7, versículo 11 en la Biblia textual, dice, esta es la ley del sacrificio de paz que presentará a Jehová. Entonces, vuelve a estar la misma fórmula que se nota cuando se presenta un nuevo sacrificio en este bloque de capítulos 6 y 7. Y si lo notamos, a diferencia de los primeros 5 capítulos, que es del 1 al 5, y la ofrenda de paz está en el centro, es el capítulo 3 y viene después de la ofrenda cereal. Y con esa analogía inicial o esa forma de verlo en orden, Dios nos da a entender que primero Él nos acerca a sí mismo en un holocausto, que es Levítico 1, después le ofrecemos lo mejor de nuestro trabajo, que es Levítico 2, y entendemos que en Cristo, pues es el holocausto, es la cruz de Cristo, y Él se ofrece para el perdón de los pecados, que hasta eso se habla después en los capítulos 4 y 5, que es pecado, pero Él nos acerca, ¿no? Que es el holocausto, Él nos acerca al trono de la gracia y restaura la relación que tenemos, que teníamos rota con Dios, a nosotros sus hijos. Entonces, ese es Levítico 1, Levítico 2, con su cuerpo Él ofrece precisamente como algo agradable al Señor. Y entonces ya después de que Dios nos ha justificado en Cristo, nos regenera y entonces podemos tener paz. Y si lo vemos análogamente, muy a grosso modo, pues es la cadena de salvación, por ejemplo, de Romanos 8, y es la diferencia entre salvación y santificación, ¿no? Por eso diríamos que la paz, que es un concepto de integridad completo, este Shelamim que se habla desde Antiguo Testamento, pues es un concepto completo de bienestar, integridad o sanidad, pero no podíamos estar plenos en Dios si no habíamos nacido antes en Dios y si no habíamos sido justificados por Dios mismo, ¿no? Entonces, por eso es muy lógico el orden que se da en los primeros capítulos de Levítico, porque la paz viene, la ofrenda de paz, después del holocausto y de la ofrenda cereal. Aquí cambia el orden y de hecho esta es la última ofrenda que se presenta en los capítulos 6 y 7, porque como hemos visto se vuelve a hablar de holocausto, de ofrenda cereal, después se habla de ofrenda del pecado y ofrenda por la culpa, y después ya se habla de la ofrenda o sacrificio de paz, ¿no? Entonces, este cambio de orden
Pues usualmente se describe como tal, es que existe. La razón teológica más profunda del orden que está, pues es de Levítico 1 al 5. Pero finalmente aquí Dios nos recuerda con poner hasta el final la paz, en que, por ejemplo, si es el punto de vista sacerdotal, Levítico 7, en cuanto a los sacrificios, la paz, que es algo que tiene que ver con bienestar o integridad de parte de Dios, es algo que viene al final de todo el trabajo que uno hace en Dios, ¿no? Y eso es muy bonito porque nosotros como sacerdotes de Cristo, como dice Pedro, trabajamos para Cristo y nuestra vida está con los ojos puestos en Jesús, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros trabajamos y el esfuerzo que ponemos en Dios, pues puede ser cada vez, claro, mayor, y tenemos que intentarlo así en Cristo y en el Espíritu, pero muchas veces tenemos problemas o dificultades en esta vida y nuestros hermanos del primer siglo tuvieron una persecución fuerte y tribulación y dieron su vida por el Evangelio, pero muchas veces tenemos este tipo de problemas y trabajamos en Dios y la lógica del mundo está al revés. La lógica del mundo es si yo trabajo obtengo un beneficio o estoy íntegro, ¿no? Y si yo trabajo espero obtener algo a cambio. Pero la lógica del reino es al revés, ¿no? La lógica del reino de Dios es precisamente trabajar por amor a Dios y al prójimo, ¿no? Y entendiendo con el lema del libro que veremos en muchas veces, en muchas ocasiones, en Levítico 11, Levítico 19, que hacemos esto porque Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Entonces, Dios dice de cierta forma aquí en Levítico 7 que después de todo el trabajo de sacrificios que hacía un sacerdote, por fin viene el sacrificio de paz, que es el sacrificio en donde Dios le deja tener a los sacerdotes y también al oferente, pero sobre todo a los sacerdotes, la mayor parte de lo que se está sacrificando. En holocausto, por ejemplo, no se da nada a los sacerdotes ni al oferente, todo va para Dios. En la ofrenda cereal también se le ofrece todo a Dios y solo en las ofrendas que son más como la ofrenda de paz, que es una ofrenda no opcional, pero sí una ofrenda que surge del deseo propio de darle algo a Dios, no una ofrenda que sea pedida por Dios de forma directa como holocausto o u ofrenda cereal, sino que es algo que nace más del corazón del ofrendador. En este caso, como la ofrenda o sacrificio de paz implica un beneficio para el ofrendador mismo, en este caso el sacerdote, o si era el ofrendador o el oferente, pues al sacerdote también le tocaba un beneficio. Entendemos que va hasta el final de los sacrificios, ¿no? Y aquí vemos la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, que Él es fiel a su propio nombre y a su propio pacto que ha hecho consigo mismo. Y vemos que Él nos cuida. Pero de esta forma, entonces, aprendemos algo que, por ejemplo, Cristo dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Que Dios nos da el pan nuestro de cada día y que vivamos cada día en nuestro Señor. Tenemos que aprender, en otras palabras, a confiar en el Señor. Entonces, aprendemos mucho del sacrificio de paz, porque a diferencia del mundo, nosotros no trabajamos para obtener a cambio algo de Dios, sino que trabajamos porque Dios ya nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha salvado y nos ha rescatado, nos ha adoptado, y trabajamos solo para la gloria de Dios, por amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, es algo muy distinto, por eso la ofrenda de paz en realidad va al final, pero aún así Dios nos cuida y es tan bueno como dice en las Escrituras que Él nos cuida, que Él nos arropa, y hay muchas analogías, tanto en Salmos como Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, aquí cuando dice la ley de sacrificio de paz, pues es claro que habla de esto y dice, si lo presenta en acción de gracias, entonces junto con el sacrificio de acción de gracias, presentará tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untados con aceite y flor de harina amasada con aceite. Entonces, aquí se va a hablar de tres tipos de ofrendas de paz en Levítico 7 y eso es muy bonito porque complementa lo que se ve, por ejemplo, en Levítico 3. Entonces, cuando nosotros vemos esta ofrenda de comunión o de sacrificio compartido, o don de saludo, ofrenda de paz, sacrificio de paces, tenemos que entender por qué alguien tendría que dar una ofrenda de paces, o más bien, por qué alguien querría dar una ofrenda de paz, o cuál sería el motivo de dar una ofrenda de paz al Señor, ¿no? Y el rasgo único de este sacrificio, pues es que el sacrificio de paz es el único sacrificio que, por ejemplo, a los laicos les era permitido comer, que parte principal volvía al adorador para su propio consumo y que pues básicamente se tenía que comer delante de Jehová, ¿no? Estos eran como características del sacrificio, pero si nosotros entendemos para qué lo íbamos a dar, pues básicamente eran tres razones o tres subdivisiones. Era una todá, un eder y un edebá, ¿no?
La toda era sacrificio de alabanza o acción de gracias, por como se comienza aquí lo que acabamos de leer en el capítulo, ¿no? Para glorificar a Dios y expresar el amor y aprecio del oferente por Dios en su vida. Entonces, la primera era acción de gracias. El neder era sacrificio votivo. O sea, yo hice un voto y en respuesta a las promesas hechas, al hacer un voto iba a dar una ofrenda de paz a Dios, ¿no? Y se expresaba gozo, agradecido porque Dios cumplió aquello por lo que la persona se obligó, ¿no? Entonces, este era un sacrificio votivo. Por ejemplo, si nosotros analizamos este tipo de sacrificio, personas que hayan hecho un voto o que hayan pedido algo a cambio y que le hayan dado un sacrificio a Dios después de esto, pues lo vemos, por ejemplo, en Jueces con Jefté, ¿no? Que Dios le pide algo, pero Jefté falla en ese momento, primero porque le está pidiendo algo que Dios de todos modos ya le iba a dar, ¿no? Entonces ya no es tanto como una ofrenda de paz, porque una ofrenda de paz es por estas razones, ¿no? Ya vimos sacrificio de alabanza, sacrificio votivo de hacer un voto y yo le doy algo a Dios por ello a cambio, y ofrenda voluntaria, que más que a cambio es que yo, en respuesta a las promesas, al hacer un voto, le estoy dando algo a Dios, como diciendo, te prometo que voy a pecar menos, ¿no? Y te doy este sacrificio, más que obtener algo a cambio. Pero a diferencia de eso, por ejemplo, Jefté como que mezcla este tipo de sacrificio con quizás un sacrificio pagano en donde tú le das algo a Dios y esperas obtener algo a cambio por lo que Dios te haya bendecido, como si se comprara a Dios. Entonces empieza mal Jefté con su lógica y termina dándole a su hija, ¿no? Y sabemos que en ofrenda por la culpa o ofrenda por el pecado, entre Levítico 4 y 5 se nos dice que si alguien se da cuenta de que hizo un voto apresurado o algo que no debía ofrecerle a Dios o que no debía hacer ese voto, puede arrepentirse, humillarse, hacer el sacrificio, claro, hacerla públicamente, ¿no? La confesión del pecado, y Dios lo iba a perdonar. Eso es lo que debe haber hecho Jefté en lugar de matar a su hija, ¿no? Entonces vean cómo la razón adecuada para hacer este sacrificio, por ejemplo, sacrificio de alabanza, sacrificio votivo o nedabá, que es ofrenda voluntaria, nos lleva a estar íntegramente con Dios en paz, ¿no? Dios no nos está pidiendo que hagamos este sacrificio como si Él lo necesitara, pero es una muestra de amor y Él dice que en el caso de que se haga de la forma adecuada, Él lo verá aceptable, ¿no? También hablaremos de esto al final, porque a Dios no se le regala algo que sea de mala gana, de mala intención o con mal corazón, ¿no? O con una vida que no se acorde a la voluntad de Dios. Entonces, aunque fuera voluntaria, en ese caso Dios dice que eso sería inaceptable para Él y lo rechazaría y sería cosa abominable. Y ya veremos eso, ¿no? Porque igual puede caber la idea de que como es un sacrificio que es de voluntad propia, podrían dársela a Dios lo que fuera o de una mala gana, ¿no? Y que eso Dios lo repudia mucho y lo marca, por ejemplo, en el libro de Zacarías, donde dice, me daban sacrificios como si les pesara, ¿no? Entonces no es así, esa no es la intención. Más bien le damos a Dios algo bueno que venga del corazón por amarlo a Él, que más bien refleje el amor que Él puso en nosotros para dárselo, pero también existe esta libertad, ¿no? De por qué se puede dar. Entonces, alabanza o acción de gracias para glorificar a Dios y expresarle el amor, sacrificio votivo y hago un voto para la gloria de Dios, no un voto que implique pecado, obviamente, y le doy este tipo de sacrificio, entonces sí es válido, y ofrenda voluntaria, ¿no? Que espontánea y gozosamente, pues yo quiero darle algo a Dios para que una familia, un clan pueda celebrar una fiesta delante de Dios, ¿no? Entonces, es como una situación de integridad, de prosperidad, pero no de prosperidad, entendemos, claro, no actualmente, de falsa prosperidad o de hacerse ricos robando a la gente, no, sino que es una prosperidad en Dios o paz, y no necesariamente es prosperidad económica, sino simplemente es que nuestro gozo y nuestra paz están en el Señor y que tenemos los ojos puestos en Cristo, ¿no? Entonces, este es el sacrificio o ofrenda de paz, ¿no? Y por eso dice, si presentan acción de gracias, y empieza con las condiciones para decirnos los tres tipos de sacrificio. Entonces, junto con el sacrificio de acción de gracias, presentará tortas sin levadura amasadas con aceite. Y si se dan cuenta aquí, esta cláusula implica que le vas a dar algo en acción de gracias a Dios, pero no le vas a dar algo con pecado. Entonces, recuerden que sin levadura implica algo sin pecado. Por eso dice sin levadura amasado con aceite y nos recuerda la ofrenda cereal. Entonces, se le va a dar algo a Dios en acción de gracias, pero se le va a dar algo a Dios bien y algo que no fuera producto del pecado, en otras palabras, y amasado con aceite siempre representa al espíritu, en este caso las imágenes verbales del espíritu.
Hoy entenderíamos lo que se nos dice en el Nuevo Testamento, sacrificios vivos para el Señor, dentro de lo cual tenemos que tener una vida de comunión con Dios, ¿no? Entonces, presentar tortas sin levadura amasadas con aceite hoy, después de la muerte y resurrección de Cristo, es presentarle a Dios el trabajo o lo que hemos hecho para Él o a una acción de gracias sin que implique pecado esa acción o nuestra vida como tal, guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Con el fruto del Espíritu. Entonces será aceptado, ¿no? Hojaldres sin levadura, untados con aceite y flor de harina amasada con aceite. Además del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. Entonces, esto es importante porque además de esta acción de gracias específicamente sin pecado, Dios dice que se puede agregar, ¿no? O se tiene que agregar, mejor dicho, la ofrenda con tortas de pan leudado. ¿Y por qué Dios aceptaría pan sin levadura y pan leudado? Porque la todá, que es la acción de gracias en este caso, es el más solemne del tipo de sacrificio de paz de los tres, y lo que lo hace solemne precisamente es que se acompaña de una ofrenda cereal obligatoria, porque lo que está diciendo es que se va a acompañar de una ofrenda cereal, o lo que se dice en Levítico 2, ¿no? Entonces, al meter una ofrenda cereal entendemos que estamos guiados por el Espíritu Santo en acciones que no tienen pecado, que son para amar a Dios y al prójimo obedeciéndolo, con una vida acorde a la voluntad de Dios, pero además Dios dice que agregas tu propio esfuerzo o trabajo de lo que estás haciendo, porque el punto original del sacrificio era darle acción de gracias a Dios, ¿no? Entonces es algo muy bonito de Dios porque eso nos quita muchos prejuicios que tenemos o inclusive nos libera, como dice las Escrituras. El yugo de Jesús es ligero, ¿no? Ligera su carga y su yugo es distinto al del pecado. Entonces, de forma contraria, por ejemplo, el pecado y Satanás como acusador dirían que a no ser que nuestras obras fueran perfectas y excelentes, Dios no las aceptaría, pero viniendo de nosotros mismos, ¿no? O sea, si nosotros dependiéramos de nosotros mismos y no de Cristo, la acusación sería que nuestras obras jamás son perfectas y por lo tanto estaríamos perdidos, porque nadie de nosotros en realidad hace obras perfectas, ¿no? Recuerden que acusar no siempre quiere decir injuriar o levantar un falso testimonio. Acusar también implica para nuestros pecados que sí cometemos, ¿no? Lo que realmente hacemos mal. Solo es levantar el dedo y decir que hicimos mal y acusarnos en frente de Dios, ¿no? Entonces, si somos honestos, ninguno de nosotros podría dar una ofrenda de paz ni ningún sacrificio que Dios viera aceptable, porque todos pecamos, porque aunque lo intentamos y amamos la ley de Dios, nuestras extremidades no nos responden porque nos cuesta hablar nuestra lengua, citando a Pablo y Santiago. Entonces, es muy bonito de Dios aquí que Él diga que parte de este sacrificio de acción de gracias para sacrificio de paz es llevando al pie de la letra lo que Él exige en santidad, que es las tortas sin levadura amasadas con aceite, ofrenda cereal, y que además Él acepta nuestras tortas de pan leudado, acepta lo que diario hacemos o día a día, ¿no? Y eso es una liberación de cargas muy fuerte, porque en Cristo Dios acepta nuestros actos como buenos, aunque no son realmente buenos, porque nunca hacemos un acto como los de Jesús, libres de pecado y con amor completo al Padre y al prójimo, pero Él nos ha hecho nacer de nuevo, con el Espíritu lo intentamos, tenemos convicción de pecado, Él ha hecho el fruto del Espíritu en nosotros y el autor y consumador de la fe es Cristo. Entonces, cuando nosotros hacemos una actitud o una acción que es buena para el Señor, a su justicia o buena a los ojos del Señor o en los caminos del Señor, tenemos que ser honestos en que jamás, nunca jamás la hacemos al 100% como Cristo la ha hecho, porque no somos Él. Él es justo y nosotros no. No hay uno bueno más que Dios. Pero en Cristo, Dios lo ve como aceptable. Entonces, si nosotros ayudamos a una persona ayer o antier, o si nosotros perdonamos a alguien, si ayudamos al pobre, si mostramos una acción de amor a alguien, si evangelizamos, si hicimos cualquier acción que sea agradable para el Señor, aunque no haya sido completamente buena, por nuestro corazón humano, estragos de nuestra naturaleza humana pecaminosa, en Cristo, en el pan sin levadura, Dios lo ve aceptable. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque entonces sí podemos agradar a Dios, pero en Cristo, ¿no? Y aceptar que no es por nosotros, nosotros somos el pan leudado, pero Cristo es el pan sin levadura, o su cuerpo que es entregado para el perdón de los pecados, ¿no? Y que nos ha ofrecido a nosotros en la cena, a los apóstoles y a nosotros, ¿no? Como ahora hacemos la cena del Señor. Así que
En Cristo podemos mostrarle amor al Padre, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Y traerá una parte de cada víctima como ofrenda a Jehová, y será del sacerdote que haya rociado la sangre, la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, será comida el día de su ofrecimiento. Entonces aquí parte va al sacerdote que haya rociado, como dice, una parte de cada víctima. La carne del sacrificio será comida el día de su ofrecimiento. Entonces, hoy lo vemos en dos símiles, ¿no? Cristo recibe toda la gloria por la salvación. Él fue el sacerdote que en realidad, el sumo sacerdote que ofició todos los sacrificios, desde el holocausto hasta ofrenda por el pecado, desde toda su vida que fue sacrificio. Y claro, entendemos que la cena del Señor hasta su resurrección, que es la consumación de sus sacrificios, pero la etapa de sufrimiento del Señor, que es desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, y ceremonialmente desde la cena hasta la muerte en la cruz, ofrece todos los sacrificios, ¿no? Cena del Señor en la cena, también está diciendo que está ofreciendo una ofrenda cereal, justamente como lo estamos viendo aquí, van juntas, en la cruz holocausto y ofrenda por el pecado, y con eso Cristo cumple Levítico 1 al 5, hablando sacrificialmente o ceremonialmente, y cumple todos los sacrificios, pero bien, un único sacrificio, como dice Hebreos, pero que es para el perdón de los pecados de muchos y de todas las generaciones, de todos los hijos de Dios, de todos nuestros pecados en pasado y futuro, pues para reivindicarnos con el Señor o para justificarnos, propiciarnos, redimirnos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene aquí un antitipo, tipo antitipo relación, el que para el sacerdote que había rociado la sangre fuera parte de la víctima, ¿no? Y la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias implica que cuando se ha comido el día del ofrecimiento es muy similar a los sacrificios que vemos cuando somos partícipes de esto, ¿no? También implica que nosotros también Dios nos ha dado su cuerpo y eso es la cena del Señor. Entonces, tanto Cristo recibe 100% la gloria por la salvación, como Él es bueno y fiel y nos ha dado parte de su cuerpo, ¿no? En la cena, como lo dice. Es decir, literalmente, para no entender que esto es como transliteración o que es que nos dé parte de su cuerpo como un canibalismo, que eso no es así, sino que lo entendemos en una plenitud espiritual. Él nos ha compartido su salvación gracias a su cuerpo, a su sacrificio en la cruz, ¿no? Entonces, en la cena del Señor entendemos esto. Entendemos que Él recibe la gloria de la salvación, que Él nos comparte a nosotros por amor, porque Él no tenía que hacerlo, pero nos comparte por amor, porque por Él mismo ha cumplido su pacto y nos ha dado pues su salvación. No tenía que hacerlo como obligado, pero por su propio pacto Él es fiel y Él lo hizo, ¿no? En ese sentido de que pues sí, sí lo hizo porque es fiel a su pacto y Él cumple sus promesas. Entonces, en un sentido, el sacerdote, el sumo sacerdote, en este caso, entendiéndolo desde la cena del Señor, come o es partícipe, mejor dicho, de la gloria de la salvación y Él además nos comparte la salvación o nos ofrece la salvación, mejor dicho, porque es gracia irresistible, ¿no? Entonces, eh, por eso está implícito que sea el día de su ofrecimiento cuando se coma. Y esto es importante para nosotros porque hay muchas razones por las que se ha pensado que es el mismo día y son las mismas razones que se dan usualmente que para las leyes sanitarias y las leyes de la comida que ya veremos en próximos capítulos, pero ninguna de ellas es tan fuerte como la razón que rige al libro, ¿no? Que es ser santos porque Dios es santo y amar a Dios con todo el corazón, a mis fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos, como nos dice Jesús en el Nuevo Testamento, como pilares de los mandamientos, ¿no? O de los cuales penden los demás, ¿no? Entonces, hay tres hipótesis y la mejor es la fe, ¿no? La fe. Consumir el alimento en un día en vez de almacenarlo, pues así estamos diciendo que Dios nos provee cada día de esta paz y que no dependemos de nosotros, sino de Dios para vivir, ¿no? Y de que confiamos en Dios y que hacemos las cosas cuando Dios dice, sobre todo honrando a Dios, ¿no? Siguiendo los primeros, por ejemplo, 4 mandamientos del Decálogo para honrar a Dios. Entonces, hay otras hipótesis, la corrupción del alimento, que se volviera incomestible como el maná, que por ejemplo fuera caridad, o sea, obligar al adorador a compartir la comida con otros, con los pobres, pero todo este tipo de hipótesis siempre caen en lo mismo, en que es higiene, en que Dios quería evitar que nos enfermáramos,
en que Dios quería que ayudáramos a otras personas, Dios quería como enseñarnos algo, y todo esto siempre radica en nosotros, es muy antropocentrista, de más a menos, pero es antropocentrista, ¿no? Y justo por esa razón son las hipótesis menos probables, y la más probable es la fe, porque si Dios dice que se haga algo de la forma en la que Él dice, adorar a Dios como Él nos enseña que lo adoremos, que Él guía su propia adoración, entonces esa es la razón. Darle a Dios el lugar de Dios, honrar a Dios como Él dice, obedecerlo, como Él dijo que se hiciera, porque así le estamos dando honra a Dios, ¿no? Sin buscar razones que nos beneficien. Recuerden que estamos hablando de la ofrenda de paz, no como algo que nos beneficia a nosotros directamente, sino como una muestra de amor a Dios. Por lo tanto, si Dios dijo que se comiera el mismo día, se tiene que hacer porque le creemos a Dios, independientemente si ya después Dios efectivamente nos cuidara de infecciones o si Dios hiciera que con eso tengamos precisamente una comunión con nuestros hermanos para obligarnos a comerlo grupalmente y que todos los sacerdotes sean partícipes del sacrificio y que comamos con Dios, independientemente de esas analogías y que son pues válidas hasta cierto punto. La razón más probable del por qué se debe comer en el día del ofrecimiento es por fe, por darle el honor a Dios que merece y ser santos como Dios es santo, que es el motor o el motivo del libro y en realidad del por qué se tenía que cumplir la ley por amor a Dios y al prójimo. Y quiere decir que tenemos que ser como nuestro Dios es para darle gloria. Ahora en Cristo lo vemos así, ¿no? Él, pues nos lo recuerda, por ejemplo, en la oración, ¿no? Y creer que Dios nos provee día tras día de nuestras necesidades en Mateo 6:11, ¿no? El pan nuestro de cada día. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, confiamos que lo amamos como Él quiere que lo amemos y sabemos que Él nos cuida como Él quiere cuidarnos, ¿no? Y sabemos que esa es la forma adecuada. Pero finalmente no lo hacemos por nosotros como humanos, sino por la gloria de Dios. Entonces, eso hace que tenga sentido que sea el día de su ofrecimiento y no después, ¿no? Y después ya daría pie a otras cosas, ¿no? Dejar nada algo para la mañana siguiente, como aquí dice, en negativo, no dejará nada para la mañana siguiente, o comerlo días después, ya empieza a sonar raro, ¿no? Empieza a sonar que, ¿por qué tú le darías algo de acción de gracias a Dios? Y si Dios te está invitando a que lo comas básicamente junto con Él, ¿por qué lo guardarías a otro día? ¿Qué sería más importante que no comerlo ese día? O ¿por qué no habrías de hacerlo directamente con Dios? ¿Por qué lo querrías, en otras palabras, comer solo después? Y ya empezamos a sacar las deducciones, ¿no? Probablemente alguien entonces nada más iría como a cumplir de mala gana con Dios, pero se suponía que este tipo de sacrificio era por amor a Dios y porque estamos en una relación íntegra con Dios. Así que eso sería contradictorio. Podrías guardarla para decir, bueno, aprovecho y a lo mejor 3 días ya seguro alimento, pero era una acción de gracias donde estás diciendo que confías en Dios, que amas a Dios, que quieres vivir como Dios dice y Dios dice que vivas confiando en Él día tras día. Entonces, ¿dónde está esa confianza, no? De depender cada día de Dios. Y más bien estarías confiando en ti mismo guardando el alimento que se suponía que era solo para honrar a Dios y que Él está haciendo mucho favor o amor en decirnos que comamos y seamos partícipes de lo que Él está dando en realidad para nosotros, porque el sacrificio era para Él, no para nosotros. Él es bueno y nos permite y nos regala parte del sacrificio, ¿no? A los sacerdotes que lo oficiaron, como aquí dice, y a nosotros como oferentes, pero no tenía por qué dejar que participáramos del sacrificio, ¿no? Y eso lo vemos en la cena, por ejemplo, en la salvación con el cuerpo de Cristo. Dios es tan lleno de misericordia y de bondad que nos da su cuerpo, entrega su cuerpo para el perdón de nosotros y de nuestros pecados. Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros nos aprovechemos, por ejemplo, del cuerpo de Cristo para, por ejemplo, hacernos ricos, para robar a la gente, como lo hacen en prosperidad, en los falsos ministerios de prosperidad, o que lo aprovechemos para tener una situación de poder, etcétera, ¿no? Por eso, todo eso es comer de forma indigna la cena del Señor, porque participar de la cena del Señor o del cuerpo de Cristo, es decir, llamarme cristiano en otras palabras, sí, literalmente a lo mejor sí participar cada domingo de la cena, pero con eso, finalmente llamarme públicamente cristiano, pero tener dioses ajenos delante de Jehová, usar su nombre en vano, pecando, robando,
a lo mejor adulterando, matando, odiando, no perdonando, no ayudando al prójimo, tratando bien al rico porque es rico y mal al pobre porque es pobre, y haciendo todo eso, tomaría de forma indigna la cena del Señor. Y sería lo mismo que a lo mejor no haber comido el día del ofrecimiento el sacrificio o ofrenda de paz, porque ya hay algo raro. No te puedes llamar cristiano, pero no querer obedecer a Cristo, porque como Cristo dice, quien lo ama lo obedece, sus mandamientos. Entonces, es este sentido. Un mandamiento de Dios, por ejemplo, aquí en sacrificio de paz, era el día de su ofrecimiento comer de lo que Dios dice que te permite participar de la propia ofrenda, ¿no? Como regalo. Entonces, hay que hacerlo ese día. No antes, no después, obviamente antes no, pero digo no mucho después, porque Dios dijo que era ese día, ¿no? Y con eso vamos a ver que hay bondades de Dios de participar con los hermanos, o en este caso con los sacerdotes en ese momento, y comunitariamente con Dios, pero esa no era la razón principal por la que se hacía, y que si el alimento se descomponía después, pues sí, sí se descomponen, pero tampoco era la razón. Eso es seguir pensando en nosotros mismos, pero como cristianos tenemos los ojos puestos en Cristo. Y tener los ojos puestos en Cristo es pensar siempre en adorarlo a Él antes que a nosotros, ¿no? Como Él dijo, todo aquel que no lo pone en primer lugar, pues no es digno de Él, ¿no? Entonces nosotros como cristianos tenemos que ponerlo en su lugar. Y esto tiene pues estas símiles, ¿no? O estas características ahora en Nuevo Testamento. Dice, no dejará nada para la mañana siguiente. Ahora, si el sacrificio de su víctima es por un voto o ofrenda, la segunda forma de dar un sacrificio o ofrenda de paz en este caso, voluntaria, será comida el día que presente su sacrificio, y la carne del sacrificio sobrante del tercer día será quemada en el fuego. Pues si la carne se come al tercer día, ciertamente no le será aceptado ni tenido en cuenta. Entonces, ¿de qué dependía en este caso que, por ejemplo, hasta el final del sacrificio Dios lo viera como aceptable? Pues de que se hiciera por las razones correctas, de acuerdo a las ordenanzas que está aquí dando Dios punto por punto, que se hiciera con los medios correctos, como aquí dice, ya vimos en el primer caso, por ejemplo, sin levadura amasada con aceite y con tortas de pan leudado juntas, ¿no? En el segundo caso, pues habla de la disposición de la carne, ¿no? Como ya vimos, pero algo importante que aquí afecta si es aceptable o no el sacrificio hasta el final es el tiempo en el que se dispone uno de comer lo que Dios nos está regalando para compartirnos con Él, ¿no? Por ejemplo, un símil muy adecuado y directo es cuando Jesús le dice a alguien, ¿no? Sígueme, deja todo, todas tus posesiones y sígueme, ¿no? Con el joven que decía cumplir todos los mandamientos, pero tenía un ídolo en el dinero y no quiso, ¿no? Se fue triste. O el joven que antes de cruzar el mar de Galilea, el joven que le dice, ¿no? Que quiere seguirlo, por ahí de la elección de los apóstoles, y le dice, bueno, sígueme, pero espérame porque tengo que enterrar primero a mis padres, ¿no? Dos tipos de ídolos, quizás, por ejemplo, la familia y el dinero, pero ninguno de ellos permitió que siguieran a Dios esas dos personas, ¿no? No sabemos si lo terminaron haciendo o no, pero por como se narra en los evangelios, probablemente no. Y fue porque no se hizo en el momento, ¿no? Aquí dice el día de su ofrecimiento, o sea, en el momento en el que Dios te da la salvación y te ofreció su cuerpo, sí o sí lo tomaste. Esto también nos ayuda mucho, por ejemplo, a hablar de predestinación y de gracia soberana y de gracia irresistible sobre todo, ¿no? Porque ¿es acaso posible resistirse a cuando Dios nos ofreció su cuerpo como para salvación? Y la respuesta es no. Las escrituras no dan a entender que sea posible resistirse a Dios. Si alguien se resistiera a Dios como diciendo, ah, ya se bautizó a lo mejor en una piscina o en agua públicamente y ya dice que es cristiano, pero sigue actuando como hijo del mundo o hijo del pecado, probablemente no haya sido partícipe de la salvación de Dios en el mismo día de su ofrecimiento, o sea, en el mismo día en el que se supuso debió haber nacido de nuevo, ¿no? ¿Y eso es posible? No. ¿Qué quiere decir? Que esa persona jamás fue cristiana en primera ocasión. Como lo dice Juan, saliendo de nosotros, dan fe de sí o dan a conocer que no eran de nosotros, ¿no? Entonces, no es que alguien pierda la salvación, no es posible, porque la salvación proviene de Dios. Cristo es autor y consumador de la fe. La fe proviene de Dios, es fruto del Espíritu. Como dijimos, quien fue sin levadura amasado con aceite es Cristo, y nosotros éramos el pan leudado. Entonces,
Esto nos ayuda a decir, por ejemplo, cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien es salvo en Cristo, en realidad es 5 años después de ese momento, o 10 días después, una semana, no. Es al mismo momento, en el mismo día del ofrecimiento, ¿no? Después será aquí como dice, lo sobrante del tercer día quemado en el fuego. Y nos recuerda al infierno, claro. Todo aquel que en realidad no era de Dios, pero que estaba ofreciendo un sacrificio de paz, pero no conforme al corazón acorde al Señor, o sea, obedeciendo los estatutos de Dios, mostrando con su obediencia como consecuencia que la causa fue haber sido salvado por Cristo de forma inmerecida o solo por gracia. Todo aquel que no lo demuestre así, pues demuestra que jamás fue de Dios y por lo tanto será quemado en el fuego, al tercer día echado y quemado en el fuego, ¿no? Entonces, alguien pudo haber pasado todos los filtros, ¿no? Decir que tenía las razones correctas, quizás, dar el sacrificio con los medios adecuados, pero mostrar con un solo detalle, y parece un detalle menor, pero es un detalle fuerte, que es el tiempo en el que se comía, mostrar con ese solo detalle, comiéndolo mucho después, que no era hijo de Dios, y aquí dice, será abominable, no le será aceptado ni tenido en cuenta. Y estas palabras de no ser aceptado, pues es el mismo término de ser aceptados o no en Dios, de ser hijos de Dios o no. Es el mismo sentido de, es yeratse, que es aceptación cúltica, o sea, no ser aceptado es, pues, ser visto de forma desagradable por Dios o no pertenecer al corazón acorde a Dios, o en este momento no pertenecer a Dios, en otras palabras, ¿no? Y no será imputado, que es Yeyashev, que es la misma palabra que imputar o poner en cuenta o contar o computar, es decir, Dios toma en cuenta todos nuestros pecados, ¿no? Como dicen las escrituras, dice Pablo, cada uno de ellos. O Dios toma también en cuenta los hechos buenos, ¿no? Entonces, pero buenos en Cristo, claro. Entonces, no será contado ni aceptado, quiere decir, le llevé un sacrificio de paz a Dios con los medios que decía, con los sacerdotes, pero no comiéndomelo en el día de su ofrecimiento, aquí como dice, es más, teniendo carne sobrante al tercer día, demostré que en realidad no soy aceptado por Dios y demostré que Dios no tuvo en cuenta mi sacrificio. Fue como no haber hecho nada en realidad para Dios. Y eso es lo que Dios nos dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los libros de Zacarías, Miqueas, donde, por ejemplo, él dice, ¿no? Yo quería amor, obediencia, antes que sacrificios, ¿no? Y Dios, pues no se está contradiciendo a sí mismo diciendo, no me debieron dar los sacrificios que yo mismo les dije que me dieran. Al contrario, lo que está diciendo es que la base de los sacrificios que sí debieron haber dado, porque eran mandato e instrucción de Dios, tuvo que haber sido el amor o la obediencia al Señor y al prójimo, amor a Dios y amor al prójimo. Pero no obedecían a Dios, lo desobedecían, eran infieles con ídolos, Israel se vendió a otros pueblos, adulteró espiritualmente así, dejó de vigilar los sábados, o sea que su reposo ya no era el Señor, sino su propia economía, su propio ejército, sus propias alianzas con Egipto, con Asiria, con Babilonia, que le terminaron costando caro, y trataba mal adentro de su propia sociedad, entre ricos a pobres trataban mal, los desvestían, o como dice Miqueas, aún ya sin ropa, inclusive es como si te quitaran la carne, y trataban con balanzas adulteradas, y los comerciantes no respetaban los días del Señor, vendían como en Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, con balanzas adulteradas en los días que se suponía que no debían vender, vendían en el templo, pero muy hipócritamente, por ejemplo, esas mismas personas que toleraban eso, juzgaron a Cristo por sanar en el sábado a un enfermo, y eso es lo que Dios repudia, ¿no? O sea, hacerlo todo externamente, aparentemente bien para Dios, hoy se entendería cantar canciones los domingos de que amamos a Dios y decirnos cristianos, e inclusive hacer actos buenos, ¿no? Como aquí dice, porque aquí se presentó el sacrificio hasta el final. Entonces, poder ayudar a la gente, inclusive con dinero, o con apoyo emocional, o lo que fuera, ¿no? Hacer, en otras palabras, similares a estos tres formas de sacrificio de ofrenda de paz, ¿no? Y decirle a Dios que nos vamos a portar bien, orarle, ofrendar en la iglesia local, mm, pero, pero, no obedecer a Dios con el corazón, ¿no? A lo mejor en lo externo fingiéndolo, a lo mejor por sentirnos estoicos, o a lo mejor algo más, ya más directo, más explícito, solo hacerlo externamente, pero pues no ayudar a los pobres, no ayudar a los necesitados,
ser muy egoístas, tener ídolos en el dinero, en la familia, en la prosperidad, en el poder, en la sexualidad. Puede ser todo ese rango abanico de opciones, pero como solo Dios pesa el corazón, pues Dios sabe la intención de las acciones que hacemos. Y siendo honestos, ni siquiera nosotros nacidos de nuevo tenemos una intención 100% de amor a Dios y al prójimo en todos nuestros actos, pero como vimos antes, ese yugo lo perdimos, ese yugo de culpabilidad o del pecado, porque Cristo nos compró y su yugo es ligero. Entonces, aún sabiendo que nuestros actos no son 100% inmaculados, sabemos que nuestro Dios, en quien reposa nuestra fe, que es Cristo, en Jesús sí son 100% inmaculados los actos por Él, ¿no? Porque provienen de Él y porque el Espíritu está en nosotros. Entonces, eso es lo que lo cambia. Y por un detalle tan pequeño como es el día del ofrecimiento, están estas dos distinciones. O nos damos cuenta quién es verdaderamente hijo de Dios y quién era hijo del pecado, ¿no? Entonces, dice, será cosa abominable. Ser cosa abominable es el mismo término que se da, por ejemplo, para la idolatría, para la iniquidad. Es algo fuerte de Dios, no es algo que sea ligero. Es una transgresión, es inmundicia, es algo que Dios ve de forma fuerte, pero con castigo. Entonces no es algo a la ligera y solo por el tiempo, ¿no? Entonces, si alguien le cree a Dios, lo va a hacer en el momento en el que Dios dice, ¿no? Como Dios dice. También, por ejemplo, vemos símiles en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, airearnos puede ser, o sea, como dice Pablo, somos humanos y nos aireamos, ¿no? Y puede ser un día, pero no dejar que pase el alba, porque al otro día ya guardar rencor, resentimiento o querer venganza o no poder perdonar a alguien, ya habla de que alguien no es cristiano, más bien habla de que es en lo externo, como si hubiera ofrecido un sacrificio de paz todo este tiempo en lo externo, pero mostrando que en el día de su ofrecimiento no es cristiano, pues tiene estas actitudes, ¿no? Entonces, estamos llamados a ser prestos para perdonar, para controlar nuestra ira, para amar, para ayudar, como dice Jesús, antes de traer tu ofrenda o de llevar tu ofrenda. Si tienes algo que arreglar con tu prójimo, deja tu ofrenda, ve a arreglarlo primero con él y luego regresas a dar tu ofrenda, porque para con Dios darle las ofrendas era cosa santa. Entonces no podías jugar con Dios teniendo pendientes. Y recuerden lo que Dios dice en Zacarías. Dios detestaba todavía más que la idolatría y el adulterio espiritual, que el pueblo fuera injusto entre sí mismo. Es lo que dice en Zacarías. Entonces, tenemos los dos símiles. Podemos amar a Dios y al prójimo en Cristo, obedeciéndolo en todo por amor. Y como Él dice, cada pequeño acto que hacemos, aún incluso a los pequeños hermanos de Jesús, le es tomado como si lo hiciéramos directamente con Él, actos de bondad, o podemos odiar a Dios y al prójimo. E inclusive los pequeños actos que creemos que nadie verá, como por ejemplo los chismes, hablar mal de la gente, a lo mejor las agresiones que cometemos, a lo mejor idolatría que tenemos muy enmascarada, aunque no tengamos pequeños ídolos o terafim, a lo mejor nuestro amor por el dinero o el sexo o el poder, todo eso que nos desvíe de Dios y que nos haga actuar mal contra el que sea aún más pequeño de los hermanos de Jesús, Dios dice aquí que lo ve como cosa abominable, así como por ejemplo en el libro de Zacarías. Y tiene sentido que aquí diga, ese tipo de ofrenda es quemado en el fuego y ya veremos el castigo de la persona que lo haga, porque dice, y la persona que coma de él cargará con su pecado. No cargará con el yugo ligero de Cristo, no, cargará con el yugo del pecado, un yugo que es pesado, un yugo que es pesado y que lleva a una muerte eterna, o un infierno, mejor dicho, un suplicio y crujir de dientes, no una separación de Dios completa. La carne que toque alguna cosa impura no será comida, será consumida con fuego. Entonces, inclusive, el pecado, recuerden, el pecado, por ejemplo, se iba esparciendo, por eso en el día de la expiación se hacía una limpieza comunitaria o se restauraba la relación con Dios de forma global, tanto de la tierra como de los animales, como de las personas. Aquí, por ejemplo, el pecado también implicaba consecuencias, ¿no? Cargar con el pecado y la carne inclusive estaba contaminada ya, o sea, el pecado contaminaba todo, ¿no? Entonces, la carne que toca alguna cosa impura no será comida, será consumida con fuego, ¿no? Todo el que esté limpio puede comer la otra carne. Pero la persona que estando impura coma carne del sacrificio de paz que pertenece a Jehová, o sea, tocar las cosas que le pertenecían ya a Dios en santidad, en otras palabras, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Por qué? Porque esto ya es imperdonable. O sea, quiere decir que no solo le diste a Dios de una forma indigna, y lo hiciste solo en lo externo, pero lo desobedeciste y mostraste que no eras de él, pues teniendo tu pecado
queriendo guardar carne para otros días, siendo abominable para Dios, sino que aún así tú todavía quieres obtener de lo que ya es santo de Dios. O sea, estando impuro, comes carne del sacrificio de paz que pertenece a Jehová. Y también implica personas que participaran de esto estando de forma impura, o sea, sabiendo que en otras palabras no vives para Dios, pero participas de algo que solo le pertenece a Dios en santidad, ¿no? Es como decir, tú sabes que eres hijo del pecado, pero aún así quieres la bondad de Dios y la salvación de Dios y quieres una relación con Dios solo para tus propios beneficios, no tiene sentido porque eres hijo del pecado. Ve a tu pecado, ¿no? Si no has nacido en Cristo y si no eres preelegido por Dios, es cosa abominable por Dios hacer esto, ¿no? O sea, querer ser partícipe de las bondades de Dios, pero no siendo de Dios. Y eso, desgraciadamente, es lo que hacen muchas personas que falsamente se dicen cristianas, ¿no? Sería mejor que redujeran, en otras palabras, su condena en el infierno, aceptando que no son de Dios, pero no jugando a que son de Dios y haciendo esto. Pablo lo dice, ¿no? A los corintios, tomar la cena de forma indigna los estaba haciendo, en otras palabras, a lo mejor vivir menos, a lo mejor tener enfermedades, como lo dice directamente, pero el castigo es directamente proporcional al pecado, ¿no? Entonces, este pecado de tomar de forma impura carne del sacrificio de paz que ya le pertenecía a Jehová, que ya era algo santo de Dios, es atentar directamente contra Dios, ¿no? Y atentar directamente contra Dios implica, pues, algo todavía proporcionalmente mayor de culpa que actuar directamente contra el prójimo, que como dijimos también, actuar contra humanos es algo abominable para Dios, pero actuar directamente abominable contra algo que ya era santo de Dios, no teníamos por qué hacerlo, pero aún así lo hicimos y todavía lo hacemos a veces cuando pecamos, ¿no? Ahora, todos matamos a Cristo en la cruz con nuestro pecado. Todos queríamos obtener algo de Dios, pero en vez de eso, matamos al Hijo de Dios con nuestro pecado. Así que, por definición, todos debimos ser cortados del pueblo de Dios. Todos los humanos. Desde Génesis 3, ¿no? Pero Dios en su misericordia tuvo a bien elegir algunos para salvación. Y si somos elegidos en Dios para salvación, es porque Él nos lo regaló en la cena como nos lo recuerda. Cada vez que hacemos ese memorial para recordar a Cristo, pues no solo es cerrar los ojitos y emocionalmente decir qué bonito es Cristo, no, es dimensionar todo lo que estamos hablando, por ejemplo, en estos primeros 7 capítulos de Levítico y decir, no solo yo no podía obtener la salvación por mis méritos, ni inclusive ni siquiera le podríamos dar amor a Dios, que Él viera agradable por mis méritos, porque en realidad yo era abominable, porque en realidad yo era el que estando impuro comía carne del sacrificio de paz que pertenecía a Jehová e iba a ser cortado del pueblo. No, más bien en Cristo, que Él nunca pecó y que Él me ha amado, y el Padre y el Espíritu, claro, pero en Cristo, que vino a morir y resucitar por el perdón de los pecados, ahora he sido adoptado. Ahora soy hijo de Dios en Cristo. Y esa es la cena del Señor. Es dimensionar no solo desde una emoción bonita de domingo con música bonita y armoniosa de amar la cena del Señor, no. Es dimensionar con hechos y con la historia en Antiguo Testamento y con Levítico, con la ley de Dios, más que historia, con la misma palabra de Dios y su ley y su justicia, todo lo que Cristo hizo por nosotros y saber que si Él nos ofrece su cuerpo y nos lo ofreció cuando nos hizo nacer de nuevo, es porque Él es bueno y fiel, porque Él es misericordioso, que bendice hasta las 1000 generaciones de sus hijos. Entonces, nos ayuda a dimensionar que en lugar de ser cortados del pueblo, ahora en Cristo, quien es puro, Él nos ha dado el sacrificio de paz que le pertenecía a Él, a Jehová, como dice aquí el versículo 20, y en lugar de cortarnos de su pueblo, Él nos ha adoptado, nos ha acercado al Padre y nos ha dado nueva vida, ¿no? Es la reversión de esto. Pero todo aquel que lo hace no en Cristo, pues en realidad se acarrea maldición porque muestra que no es hijo de Dios. Y no solo no le basta pues pecar contra Dios, no siendo hijo de Dios, desobedecerlo en todo, sino que le juega a ser hijo de Dios. Ese es lo que aquí dice por lo cual sería cortado y lo que es tomar de forma indigna la cena del Señor hoy, ¿no? Jugarle a ser cristiano sabiendo que no se es cristiano. Mejor sería ser frío, dice el Señor, ¿no? Los fríos también irán al infierno, pero airean menos a Dios que los que le juegan a ser cristianos no siendo de Cristo.
más vale autoexaminarnos, como dice el Señor, y dimensionar que si nosotros estamos aquí en Cristo, es solo gracias a Él y a la misericordia del Señor, no a nosotros. Si alguno toca cosa impura, de impureza, de hombre o de animal inmundo, como aquí dice, o de cualquier abominación inmunda, y luego come la carne del sacrificio de paz que pertenece a Jehová, tal persona será cortada del pueblo. Entonces, ser cortado del pueblo implica una sanción discutida. O sea, ser cortado del pueblo es algo que se repite varias veces. En esta fórmula aparece 4 veces entre los versículos 20 al 27, como seguiremos viendo. Pero la mayor densidad de sanción en todo Levítico es, en este sentido, en lo espiritual, ¿no? Y no es lo mismo que ser, por ejemplo, lapidado, ¿no? No es lo mismo que diga que hubiera muerte, ¿no? No, aquí es ser cortado en otro sentido. Es ser cortado de la mesa de comunión del Señor, ¿no? O sea, ser desprovisto de Dios, ya no ser hijo de Dios en otras palabras, ni pertenecer al pueblo, ¿no? 19 ofensas acarrean esta pena en el Antiguo Testamento: violación de días santos, incluido el sábado, ofensas morales, violación de leyes de pureza como comer sangre, omisión de la circuncisión al 8º día, y todas ellas están dentro del Levítico, ¿no? Entonces, estas interpretaciones usualmente volvemos a lo mismo. No, de varias opciones, la más probable es castigo divino directo, o sea, una relación con Dios, y no tanto como la relación transversal o horizontal entre hombres. O sea, no es tanto como una pena capital judicial de solo perder nuestra vida física y dejar de respirar y que nuestro corazón late ya. Y no es tanto como excomunión de la comunidad, que sí tenía que ver con esto, pero no tanto es que dejemos de ver a nuestros amigos, en otras palabras. No es tanto expulsión o pérdida de derechos sociales como la herencia, sino que el castigo más fuerte es el castigo divino. Es más bien como ser amenazado directamente de un castigo por parte de Dios, de no volverte a sentar a la mesa de Dios, de ya no ser hijo de Dios y por lo tanto no tener su bendición. Al contrario, tener maldición por parte de Dios y no saber cuándo vas a morir, cómo vas a morir o si vas a morir más joven, y saber que muriendo muy probablemente no vas a estar con Dios, sino en un castigo eterno en un infierno. Es un castigo peor que el que morir en esta tierra, porque morir en esta tierra implica ir con Cristo, y como dice Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero en este caso entendemos que morir implicaba solo el inicio de un suplicio eterno. Entonces es más feo que la lepra, es más feo que cualquier otra enfermedad o condición o maldición, porque es la pérdida completa de la paz, por supuesto, de la integridad. Y aunque no muriera la persona, y no tenía tanto que ver, volvemos a lo mismo, con cosas humanas forzosamente, con perder a tus amigos, perder la herencia, perder la capacidad de hacer, por ejemplo, intercambios o de comerciar. Eso sigue siendo algo humano y algo antropocentrista. No era algo así en principio o en primera instancia, que consecuentemente sí iba a ser así, pues sí, pero no era así. El castigo fuerte o el ser cortado del pueblo significa como ser desheredado por Dios. O sea, lo que le pasó a Esaú. Esaú fue próspero, ¿no? Lo vemos que tenía posesiones cuando se reencuentra con Jacob, pero ya no tenía la bendición de Dios y no era hijo de Dios. Y los edomitas tuvieron un juicio, ¿no? Entonces, sus descendientes. Entonces, no solo es el hecho de si nos va bien o mal en esta vida en lo humano, no. El castigo divino directo de ser cortado del pueblo por algo que aparentemente hubiera sido menor, como comerte la carne un día que no te tocaba, o sea, guardarla 3 días, o yo estando de forma impura, ser partícipe del sacrificio de ofrenda de paz porque era una ofrenda comunitaria, se daba a entender, o entre muchos, ¿no? Entre los sacerdotes y entre el oferente. Y participar de ella, aquí como dice, implicaba si lo hacías de forma impura o si habías tocado algo impuro, o sea, ya sea que tú, en otras palabras, hubieras sido impuro en tus acciones o que hubieras tocado algo impuro, pero te hayas hecho impuro a través de eso. Si tú lo hacías, si tú tomabas esta ofrenda del Señor o esta cena del Señor hoy en el Nuevo Testamento así, quiere decir que no respetas a Dios, quiere decir que no te importa el honor de Dios, quiere decir que no amas a Dios porque no lo obedeces como Él dice. Porque antes de tomar esa ofrenda, tú pudiste pedirle perdón a Dios y arreglar las cosas con tu hermano, pero en lugar de eso, preferiste obtener los beneficios de Dios por comer parte del sacrificio. Hoy se entendería por jugarle a ser cristiano y obtener los beneficios económicos o de poder o de estatus que alguien obtiene de llamarse falsamente cristiano.
pero no eres hijo de Dios. Ese es el problema y probablemente el castigo no se ve aquí en persona. Probablemente esas personas vivan esta vida hasta morir, ¿no? Sin ninguna consecuencia aparente, pero la consecuencia real es que ha sido cortado del pueblo de Dios. Tiene sentido que tratemos a Dios como santo. Pues los vemos en un próximo video. Eso es todo por hoy y examinémonos a nosotros mismos diario. Agradezcamos en Cristo que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, que Él vino a morir y hacernos morir y resucitar con Él y pues adorémosle. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.